En Ávila, del 7 al 11 de julio de 2003, el fascinante universo shakespeariano abrirá sus misterios al público en general. Con la dirección de la profesora Ángeles de la Concha y la colaboración de los profesores Marta Cerezo, Ana Isabel Zamorano y Jesús Cora, se llevará a cabo el curso de verano que propone la UNED, Shakespeare en la imaginación contemporánea, revisiones y reescrituras de su obra. El curso conjuga el análisis de obras de Shakespeare con el de las creaciones literarias y las adaptaciones teatrales y cinematográficas basadas en la obra de este genial escritor. Este curso ha surgido de la idea de recuperar a Shakespeare para la gente normal, la gente interesada por la cultura en general y que tiene un poco de respeto a lo que supone la figura de Shakespeare, ¿no? Yo creo que es el gran desconocido en muchos ambientes precisamente porque da miedo meterse en su obra, profundizar en ella, porque se supone que es muy difícil. Luego además es uno de los grandes clásicos, parece que está ahí como en las estanterías, está casi como una figura de museo, ¿no? Entonces nosotros queremos recuperar a Shakespeare, queremos recuperar lo que significa hoy día, que sigue diciéndonos cosas, sigue siendo importante, sigue transmitiendo y transmitiendo con muchísima vitalidad, ¿no? Luego también nos interesaba mucho analizar cuál ha sido el cambio crítico, cuál ha sido el cambio de corrientes en los estudios shakespearianos. Y durante los últimos 20-25 años ha habido un cambio radical realmente, o sea, ha habido un cambio de paradigma, podríamos decir, crítico sobre la figura de Shakespeare. A pesar del interés que despiertan las comedias y los dramas shakespearianos, esta obra no deja de imponer un respeto que, en oportunidades, puede generar cierto temor a la hora de acercarse a ella. Uno de los motivos que ha impulsado a estos profesores de Literatura Inglesa 1 de la Facultad de Filología de la UNED a realizar este curso ha sido precisamente el animar a sus estudiantes en particular y al público en general a acercarse a una obra que presenta una enorme riqueza y actualidad, como es la de William Shakespeare. Pensábamos que sería interesante que el alumno leyera obras de hoy en día que estuvieran basadas en obras de Shakespeare. Entonces, estas obras contemporáneas lo que hacen es reescribir la obra de Shakespeare y toman determinados elementos que transforman y que manipulan y que adaptan según sus intereses principalmente ideológicos y culturales, ¿no? Entonces, las líneas, por ejemplo, del neohistoricismo, líneas culturales, líneas feministas, psicoanalíticas, toman la obra de Shakespeare y la transforman radicalmente. Los especialistas, españoles y extranjeros que participan en el curso Shakespeare en la imaginación contemporánea, revisiones y reescrituras de su obra, se han escogido entre quienes trabajan la obra de Shakespeare y el período renacentista de la literatura inglesa, así como entre los que abordan las obras culturales contemporáneas que recrean al autor isabelino. Debo de agradecer la participación de entidades que no son las puramente universitarias, que han hecho posible que este curso se lleve a cabo, ¿no? Y quiero aquí aprovechar para agradecer a Rolls-Royce, que ha financiado muy generosamente este curso. Quiero agradecerle su interés por la cultura y que ha hecho posible que este curso, que si no de otra manera, pues a lo mejor no se hubiera podido realizar, porque además nos ha permitido traer a gente de muchísima categoría, nos ha permitido traer a gente especialista, tanto en literatura contemporánea, puesto que nuestro curso se orienta a la literatura contemporánea en uno de sus aspectos, como especialistas en la obra de Shakespeare. Y entonces pues traemos, por ejemplo, Pilar Hidalgo, que es una especialista a nivel español, probablemente la mejor tanto en la obra de Shakespeare, que ha publicado pues como 5 o 6 libros, como en literatura contemporánea y además en estudios de género, con lo cual une perfectamente todos los aspectos. Entre los objetivos que se propone el curso destaca la intención de subrayar la vigencia que tiene la obra de Shakespeare hoy en día. Se analizarán la apropiación ideológica y cultural del universo de Shakespeare que llevan a cabo importantes obras contemporáneas. El texto de Shakespeare se transforma y se adapta a las exigencias de la sociedad de hoy en día, que demanda continuamente pues, nuevas formas de leer y de interpretar a Shakespeare. Y bueno, pues todo ello es fruto de imperativos ideológicos que en esas obras son artísticamente expresados y a veces son pues, avivados, otras veces son contestados, y que estos autores pues, reflejan continuamente a través de la adquisición de elementos temáticos, elementos retóricos o de campos metafóricos que extraen de la obra de Shakespeare y que luego ellos transforman o revisan.
A lo largo de los 5 días en que se desarrolla el curso, se estudiará, por ejemplo, cómo los estudios feministas han ensanchado el campo de la figura literaria de Shakespeare, cómo se comienza a explorar desde nuevos puntos de vista la obra de este gran escritor inglés. Se observará cómo la crítica postcolonial, el multiculturalismo, las literaturas emergentes de las antiguas colonias británicas desarrollan sus personales lecturas sobre el cuerpo de la obra shakespeariana. Han hecho relecturas de la obra de Shakespeare no desde los personajes fundamentales, desde los protagonistas, sino desde los personajes que se consideran marginales, desde los que eran el otro de los grandes protagonistas, y han discutido mucho las interpretaciones clásicas de esas obras y han procurado sus propias reinterpretaciones. Y lo que es más interesante es que todo ese debate que se ha generado, lo que ha dado lugar es a una obra de recreación literaria en torno o basándose o aprovechándose de la obra de Shakespeare. ¿A qué me refiero? Pues que de repente hay una fiebre de reescrituras, por ejemplo en novela, en teatro, pero también incluso en poesía, de obras que aprovechándose del argumento de la obra de Shakespeare, lo reescriben desde otra perspectiva. Los análisis que aportarán los especialistas tienen como guía el objetivo del curso, conectar a Shakespeare y su obra con las reflexiones y los problemas sociales actuales a través de las obras contemporáneas que reescriben y discuten desde el siglo XX al escritor inglés. Mi tema de ponencia surgió por una recomendación de la profesora Ángeles de la Concha, que me animó a que leyera la novela de Carol Phillips, The Nature of Blood. Y bueno, como trabajo sobre teatro shakespeariano, pues me pareció muy interesante ver cómo Carol Phillips utiliza pues lo que es la historia de Otelo en su novela, cómo la reescribe y la emplea pues para denunciar fenómenos que se producen con el racismo, ¿no? Digamos, el enfrentamiento del individuo que pertenece a otra raza en su, por una parte, viaje personal de descubrimiento, ¿no? y su integración en una sociedad que mayoritariamente no es de su misma raza. El profesor Jesús Cora Alonso profundiza en la incorporación de Otelo en The Nature of Blood de Carol Phillips. Conceptos como canibalismo y raza son observados en el estudio que presenta este profesor. Me interesó sobre todo la metáfora del canibalismo, bueno, en realidad toda la serie de conceptos asociados al canibalismo, la asimilación, en parte también el narcisismo, que se relaciona con la cuestión de la identidad y de la diferencia, e incluso bueno, pues el consumo, ¿no? La idea de consumo. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es estudiar toda esta serie de aspectos en su plano metafórico, en la novela, y ver cómo, de hecho, lo que hace Phillips es coger estos elementos, coger elementos metafóricos que hay en Shakespeare, aparte de lo que es la trama de Shakespeare, y utilizarlos como una especie de relación entre las diferentes partes de su novela, porque es una novela muy compleja, con diferentes personajes, con diferentes historias que ocurren en diferentes épocas de la historia europea. Y entonces, bueno, pues lo que hace es unir esos diferentes personajes, esas diferentes situaciones, a través de metáforas y de símbolos, ¿no? Entonces, bueno, pues el canibalismo es uno de los más destacados de esos elementos. Las ponencias abordarán obras tan representativas de la producción shakespeariana como, por ejemplo, King Lear, pero lo harán desde nuevas perspectivas de análisis y siempre teniendo en cuenta las revisiones actuales que se realizan sobre esas obras. La ponencia que yo voy a dar en este curso, la sesión que vamos a tener, es estudiar King Lear, la obra de King Lear, desde una perspectiva de género, ¿no? Y bueno, el coger King Lear es una especie de reto, ¿no? Porque verdaderamente es una obra que se resiste mucho a una lectura feminista. Porque para leer King Lear desde un punto de vista feminista, pues tendríamos que estar de acuerdo con sus dos, bueno, son 3 hijas, ¿no? Y 2 de ellas que son pues muy malvadas, ¿no? Son Goneril y Regan. Y entonces estas hijas se portan fatal, echan a su padre de casa y claro, defender esto pues es muy difícil. Y ahora tú. Desarrollar un análisis de King Lear desde una perspectiva de género es realmente un reto. Las revisiones feministas de esta obra se han centrado en justificar y buscar explicaciones para comprender el porqué del comportamiento que con su padre tienen las hijas del rey.
Esta obra, que entre otros temas expone la relación de una hija con su padre, ha sido una de las tragedias de Shakespeare que más ha llamado la atención desde la revisión feminista. Ay, infeliz de mí, porque mi corazón no cabe entre mis labios. Os amo conforme a mi deber, ni más ni menos. Enmienda tus palabras si no quieres dañar tus intereses. Me engendrasteis, Señor, me alimentasteis. Os devuelvo cuanto el deber me impone. Os obedezco, os amo, os honro. ¿Por qué tomaron esposo mis hermanas y os aman solo a vos? Si algún día me caso, la mano de mi esposo se llevará la mitad de mi amor y mis deberes. Tan joven y tan falta de ternura. Tan joven, monseñor, y tan sincera. Pues que tu sinceridad sea tu bote. La hija menor en King Lear sufre, digamos, una doble desilusión. Y es que, por un lado, o traición, diríamos mejor, por un lado es traicionada por su padre, que la exige que muestre públicamente su amor filial, y luego es otra vez traicionada al final de la obra, cuando entra en el acto quinto, creo, por el padre y por las hijas, porque todos tienen una visión de Cordelia que es una fantasía, no es lo que ella es realmente, ¿no? Es construida, ¿no? Y este es el problema que también se encuentra, ¿no? Cómo las mujeres en King Lear, como las mujeres quizá en toda la obra de Shakespeare, pero King Lear en particular, son construidas desde el otro. Ellas tienen la voz escénica está reducida al mínimo posible. El trabajo que propone la profesora Ángeles de la Concha se centra en la obra Falstaff, de Robert Nie, una novela que recrea un ambiente popular, festivo, que la profesora relaciona con el concepto de carnaval desarrollado por el teórico ruso Mikhail Bakhtin. El carnaval como espacio social de libertad, de crítica, de denuncia, de parodia y de excesos. Curiosamente, las obras históricas pues, no han sido demasiado populares y no se conocen tan bien como el resto de las tragedias, sobre todo aquí en España, claro, evidentemente, porque como no se conoce bien la historia de Inglaterra, como es muy lógico por otra parte, pues claro, las obras históricas no despiertan ese interés que puedan despertar las grandes tragedias, pues como el Rey Lear, como Otelo, como Romeo y Julieta o como Macbeth, que tratan pasiones o tratan dramas de alguna manera que se piensa que son más universales y que todo el mundo puede entender. Y sin embargo, a mí las obras históricas me parecen interesantísimas porque, con independencia de los datos específicos y de los acontecimientos concretos y de los reyes sobre las que estas obras puedan versar, pues sin embargo Shakespeare trata problemas históricos que son permanentes, que son propios de la condición humana. Las obras históricas de Shakespeare desarrollan temas profundamente actuales. Proponen reflexiones políticas e ideológicas que se pueden aplicar a los intereses que rigen el mundo de hoy. Temas como la política, temas como la justificación de la guerra, temas como querer encontrar causas legítimas para justificar intereses bastardos. Y tenemos un ejemplo clarísimo en lo que ha sido la guerra de Irak. Toda la polémica que se ha desatado sobre la moralidad de esa causa, sobre la justeza de sus propósitos, sobre los auténticos intereses. Eso está en las obras de Shakespeare. Eso está en las obras concretamente las que yo voy a tratar, Enrique IV y Enrique V. Son obras que tratan de la legitimación del poder real, de la justificación de empresas bélicas, de la justificación del golpe de Estado. Son asuntos que estamos viendo, que están ocurriendo hoy día. La profesora Marta Cerezo desarrollará un trabajo en el que demostrará que las recreaciones y revisiones de la obra de Shakespeare que realizan los escritores actuales parten de la utilización del mismo procedimiento literario que utilizaba el dramaturgo inglés cuando reescribía o cuando se inspiraba en obras predecesoras de la suya. Lo que queríamos hacer era demostrar que toda esa usurpación o esa recreación literaria contemporánea que elige a la obra de Shakespeare como fuente de inspiración,
pues era uno de los métodos principales que utilizaba Shakespeare a la hora de escribir su obra. Entonces, esas obras que ahora son fuente de inspiración, lo que son es fruto o producto de una recreación literaria que el autor mismo, que el mismo dramaturgo hizo en el siglo XVI. Y As You Like It, por ejemplo, la hemos escogido porque su fuente es un romance del finales del siglo XVI, de 1590 aproximadamente, de Thomas Lodge, que se llama Rosalind. Y Shakespeare lo que hace es transformar múltiples elementos de esa obra, de ese romance, y lo que hace es plasmarla en su obra, pero de manera totalmente distinta. Con la maestría que lo caracterizaba, Shakespeare llevaba a cabo la recreación literaria de obras dramáticas anteriores a la suya, reutilizando diversos elementos literarios. Esta recreación literaria, esta transformación dramática y cultural de obras predecesoras, ha sido en muchos casos el punto de origen de los dramas de Shakespeare. Lo que queremos es que el alumno se dé cuenta del modo que Shakespeare tenía de trabajar y que hoy en día el autor contemporáneo del siglo XX hace eso mismo. Entonces no queremos que en este curso de verano el alumno piense que el autor o el novelista o incluso el director cinematográfico, porque también vamos a ver adaptaciones cinematográficas de obras de Shakespeare, por ejemplo de Enrique V, pues no queremos que el alumno piense que ese autor cinematográfico o ese novelista de hoy en día está haciendo algo de repente que es novedoso, sino que Shakespeare ya lo hizo en el siglo XVI y que evidentemente lo que hacía era intentar transmitir mensajes ideológicos a través de la manipulación de fuentes. El curso de verano organizado por la UNED, Shakespeare en la imaginación contemporánea, revisiones y reescrituras de su obra, propone como cierre para el día viernes 11 de julio una mesa redonda centrada en el análisis de las políticas de reescritura literaria en la que participarán importantes especialistas en la materia, como por ejemplo el profesor Graham Hugan, catedrático de la Universidad de Múnich. La mesa redonda la hemos titulado La política de la reescritura literaria, porque estas escrituras tienen una dimensión política, claramente. ¿Por qué se reescriben? Se reescriben pues porque digamos que hay gente que no se siente cómoda, no tanto, y esto me interesa mucho recalcarlo, con la obra de Shakespeare en sí, como con la utilización que se ha hecho de esa obra, que también ha sido una utilización política. Es muy interesante, por ejemplo, ver cómo se utilizó el teatro de Shakespeare en la educación en la época de las colonias, por ejemplo, en la India o en África, cómo el gran teatro, y sobre todo de Shakespeare, que ha sido como un icono cultural, se utilizaba como vía de mentalización y como vía de exaltación de unos valores humanistas ingleses, que claro, ¿qué figura de sí mismos proporcionaban a los nativos? Una de las obras que se analizará detenidamente será Enrique V, dirigido por Laurence Olivier en 1944, y la utilización política que se hace de esta obra a favor de la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial. También se observará la obra shakespeariana y su relación con la cultura de los medios de comunicación de masas. La presencia de Shakespeare en la radio, la televisión, el cine, la música, el cómic o el cuento infantil. A través de estos trabajos se destaca la fuerte presencia que tiene Shakespeare en el mundo de hoy. Subrayar que las diferentes ponencias, bueno, pues en realidad lo que hacen es incidir en la idea de que Shakespeare todavía es importante y que tiene algo que decirnos en el siglo XXI. O sea que, digamos que puede parecer que Shakespeare es distante porque nos separan 4 siglos, pero bueno, es una manera de hacerlo todavía contemporáneo y hacerlo relevante hoy en día. Los profesores de literatura inglesa 1 tienen claro el propósito que intentan alcanzar con este curso de verano, que con el patrocinio de Rolls-Royce y la organización de la UNED se llevará a cabo en la ciudad de Ávila. Me parece que acercar la literatura a la vida y convencer a la gente, sobre todo a nuestros estudiantes, que la literatura tiene sentido, que la literatura te hace reflexionar sobre cuestiones que están ocurriendo, que la literatura es vida, por último, ¿no? Y que nos ensancha la mente, que nos hace ponernos en situaciones que de otra manera pues, no vivimos, o vivimos solamente de oídas o solo por la prensa, pues me parece que es una labor fundamental para, por lo menos para mí como profesora,
me gusta muchísimo y eso es lo que me gusta que la gente entienda, que la literatura es una reflexión sobre la existencia y algo muy cercano a nosotros. Y si hemos conseguido eso, pues yo feliz. No es posible acotar aquí los muchos e interesantes puntos de vista desde los que se aproximarán los especialistas a la obra de Shakespeare, ni las muchas adaptaciones cinematográficas, teatrales y televisivas que se trabajarán a lo largo del curso. Pensamos que va a ser un curso muy ameno, muy interesante para todos aquellos alumnos que cursan literatura inglesa 1 en la UNED o para cualquier persona simplemente que esté interesada en la literatura en general o en el periodo renacentista en particular. Incluso para aquellas personas que ni siquiera se habían planteado venir a un curso de verano sobre Shakespeare porque piensan que va a ser algo demasiado complejo. Y a esas personas que creen que puede ser algo complicado, pues decirle que precisamente en la complejidad del texto de Shakespeare está su fascinación y está su interés. Y que una vez que se rompe ese hielo, que a veces parece totalmente infranqueable, pues uno disfruta enormemente leyendo. Nunca me creerían. El deslumbrante universo shakespeariano se presentará al público. Las obras del genial escritor isabelino y las obras que reescribieron, respondieron, discutieron, recrearon y adaptaron a Shakespeare en el siglo XX y XXI desvelarán sus verdades y sus secretos ante quienes deseen conocerlos y disfrutarlos. ¿Qué nombre tan manchado dejaré si queda oculta toda la verdad? Si alguna vez me has querido, renuncia a ese reposo que tanto ansías y respira con dolor la amargura de este mundo para contar mi historia.